Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el drama, la Pasiu Superíndice 3N y las explosiones del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa y mucho, la relación Superíndice 3N, o no relación Superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya su copyright lo que es Turene pensando otra vez con lo mismo. Pero es que amigos míos, la historia parece que nunca termina de cerrarse del todo, ¿verdad? Y es que recientemente nuestro querido Can Yaman digamos que tuvo una reacción superíndice 3N digamos un poco explosiva, la razón superíndice 3N. Una sola pregunta sobre adivinen. Demet Özdemir. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, saquen sus palomitas, porque el chisme es tú que arde. Y antes de que se me olvide si son nuevos por AQ, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de todos los dramas que tenemos preparados para ustedes. Vamos a darle. A ver, para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman es un actor turco que como bien saben, saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel en la exitosísima serie Erkenci o Pug Haro Son más menos Ador, como la conocemos por estos lados. En esta serie compartió superíndice 3 protagonismo con la bellísima y talentosísima Demet Özdemir. La química entre ellos en pantalla era innegable, absolutamente innegable. Vamos, que traspasaba la pantalla. Y claro, esto dio pie a miles de rumores sobre un posible romance en la vida real. No era simplemente una buena actuación superíndice 3N, era una conexión superíndice 3N que sentó a los espectadores, una magia que pocos actores logran crear. La forma en que se miraban, los gestos sutiles, las sonrisas Teu superíndice 3 implices, todo apuntaba a algo muy S. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, ambos actores alimentaron quizú DS sin querer, o quizú DS no tanto, estos rumores con interacciones muy cariu más menos osas en redes sociales. Entrevistas llenas de miradas Teu superíndice 3 implices y, en general, una actitud que invitaba a pensar que entre ellos había algo muy S que una simple relación superíndice 3N profesional. ¿Verdad que lo recuerdan? Era la U con diéresis copyright poca dorada de Candem, como los fans cariu más menos osamente los apodaron. Los vídeos editados con sus mejores momentos se reproducían millones de veces, los comentarios en Instagram se llenaban de corazones y emojis de enamorados, y la esperanza de verlos juntos en la vida real era palpable. Cada foto que subían juntos se convirtió en noticia, cada entrevista conjunta era analizada minuciosamente en busca de pistas. Los fans se volvieron detectives, buscando cualquier seu más menos al que confirmara sus sospechas. Se crearon foros enteros dedicados a desentrar más menos ar el misterio de Candem, donde se discutó a cada detalle, cada gesto, cada palabra. Pero lamentablemente o afortunadamente según se mire, la serie terminó superíndice 3, y con ella, aparentemente, también copyright en terminó superíndice 3 la magia entre Can y Demet. Aunque siguieron siendo amigos, o al menos eso decuan, la cercanía que habían mostrado antes desapareció superíndice 3, y cada uno tomó superíndice 3 caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet encontró superíndice 3 el amor, se casó superíndice 3, y aunque su matrimonio no duró superíndice 3 mucho, dejó superíndice 3 claro que su vida sentimental había tomado otro rumbo. Can por su parte se mudó superíndice 3 a Italia, siguió superíndice 3 trabajando como actor, y también copyright N tuvo sus propias relaciones, aunque ninguna tan comentada como la que se le atribuyó superíndice 3 con Demet. La distancia física y la falta de interacciones públicas alimentaron la idea de que el romance, si es que existió superíndice 3, había llegado a su fin. Los fans de Candem sufrieron un duro golpe, pero muchos se negaron a perder la esperanza, aferrándose a la idea de que el destino los volvería a unir. Otros, muy realistas, aceptaron la realidad y siguieron de cerca la carrera de ambos actores por separado. Y aquí es donde la historia se pone interesante, o mejor dicho, explosiva. A pesar de que han pasado aún más menos desde el final de Erkenci, y a pesar de que ambos han rehecho sus vidas, al menos en apariencia, la sombra de Candem sigue persiguió copyright dolos. Y es que la gente seu más menos horas y seu más menos hores, no olvida fácilmente una química tan potente como la que ellos demostraron. Es como esas canciones que te recuerdan a una U con diéresis copyright poca específica de tu vida, o como esos sabores que te transportan a tu infancia. La magia de Candem quedó superíndice 3 grabada en la memoria colectiva de los fans,
y cualquier mención superíndice 3n de uno de los dos inevitablemente evoca recuerdos de aquel romance que nunca fue confirmado. Entonces, QU copyright pa su superíndice 3 exactamente para que Kanyaman explotara, como dice el título. Pues resulta que durante una reciente entrevista, o al menos eso es lo que se rumorea, ya que la información superíndice 3n no es del todo clara, un periodista le preguntó superíndice 3 a Kan algo relacionado con Demet. Aparentemente la pregunta no era directa, sino más bien una insinuación superíndice 3n sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Un tema recurrente, por cierto, que ha perseguido a ambos actores durante aún más menos os. Los medios y los fans no se cansan de preguntar si existe la posibilidad de una reunión superíndice 3n, ya sea en una nueva serie, una película o incluso una campaña más menos publicitaria. La expectativa es tan alta que cualquier negativa es recibida con decepción superíndice 3n y especulaciones. AQ es donde las versiones varían. Algunos dicen que Kan respondió superíndice 3 de manera cortante, negando cualquier posibilidad de colaboración superíndice 3n futura, y dejando claro que no tenía interu copyright en hablar del tema. Otros afirman que su reacción superíndice 3n fue mucho más airada, llegando incluso a elevar la voz y a mostrarse visiblemente molesto por la pregunta. Sea como fuere, lo cierto es que la reacción superíndice 3n de Kan no pasó superíndice 3 desapercibida, y rápidamente se convirtió superíndice 3 en tema de conversación superíndice 3n en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Se desató superíndice 3 una tormenta de comentarios, opiniones y memes. Los fans de Kandem se dividieron, algunos defendieron a Kan, argumentando que tiene derecho a no querer hablar de Demet, otros lo criticaron, acusándolo de ser grosero e irrespetuoso. Los medios, por supuesto, aprovecharon la oportunidad para generar titulares y alimentar el drama. ¿Pero por QU copyright tanta molestia? ¿QU copyright hay detrás de esta reacción superíndice 3n explosiva? AQ es donde podemos empezar a especular, y a mí me encanta especular. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la psique de Kanyaman y tratar de entender QU copyright pudo haber provocado esta reacción superíndice 3n tan inesperada. Analizaremos las posibles motivaciones, los factores externos y las dinámicas subyacentes que pudieron haber influido en su comportamiento. Una posible explicación superíndice 3n es que Kan simplemente es tu copyright cansado de que lo asocien constantemente con Demet. Después copyright de aún más menos os de rumores, preguntas y expectativas, es comprensible que quiera dejar a atrás esa etapa de su vida y concentrarse en sus proyectos actuales y futuros. Quizú se siente que la sombra de Kandem le impide avanzar y ser reconocido por su propio copyright rito, independientemente de su relación superíndice 3n, o no relación superíndice 3n con Demet. Es como si su identidad estuviera inextricablemente ligada a la de Demet, y eso puede ser frustrante para un actor que busca establecerse como una figura independiente. Quiere que lo vean por su talento, por su trabajo, y no solo como la otra mitad de Kandem. Otra posibilidad es que la relación superíndice 3n entre ellos no haya terminado en los mejores tu copyright minos. A pesar de que siempre han mantenido una actitud cordial en público, es posible que existan rencillas o resentimientos ocultos que hacen que Kan se sienta en Q superíndice 3 modo al hablar de Demet. Quizú hubo algún malentendido, alguna palabra mal dicha, o alguna decepción superíndice 3n que aún no han logrado superar. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro con diéresis ámbito de la vida, las relaciones personales pueden ser complicadas y estar llenas de altibajos. Y a veces las heridas tardan en sanar, incluso cuando se trata de relaciones profesionales. Una tercera teoría un poco común conspiranoica, es que todo esto sea parte de una estrategia de marketing. Su copyright suena un poco loco. Pero en el mundo del entretenimiento, a veces las cosas no son lo que parecen. Quizú Kan y Demet, o sus representantes, saben que la historia de Kandem sigue generando interu copyright y utilizando esta controversia para mantener sus nombres en el candelero y promocionar sus respectivos proyectos. Después copyright de todo, no hay nada como un buen drama para atraer la atención superíndice 3n del público. Es una táctica arriesgada, pero a veces funciona. El da lo vende y en el mundo del espectáculo, la atención superíndice 3n es oro.
Por supuesto, también copyright N es posible que la reacción superíndice 3N de Can no tenga nada que ver con Demet en su misma, sino con la situación superíndice 3N en la que se produjo la pregunta. Quizá estaba cansado, estresado, o simplemente de mal humor, y la pregunta sobre Demet fue la gota que colmó superíndice 3 el vaso. A veces, todos tenemos días malos en los que reaccionamos de manera desproporcionada a cosas que normalmente no nos afectarían. Y los famosos, a pesar de su fama y fortuna, también copyright N son humanos y tienen derecho a tener días malos. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la explosión superíndice 3N de Can Yaman ha reavivado el debate sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Y mientras tanto los fans de Candem siguen más menos ando con un posible reencuentro, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, no se puede descartar nada. Quizá vese al buen Edua contra todo pronu superíndice 3 estico, Can y Demet decidan volver a trabajar juntos y cumplir el sueño más menos o de sus fans. O quizá esta historia es tu copyright destinada a quedar como un capítulo inconcluso en la historia del drama turco. En fin, mis queridos chismosos, AQU tienen el resumen de la situación superíndice 3N. Can Yaman al parecer, explotó superíndice 3 ante una pregunta sobre Demet Özdemir, reavivando viejos rumores y especulaciones sobre su relación superíndice 3N. Las razones de su reacción superíndice 3N son un misterio, pero las teorías abundan. Desde el cansancio y la frustración superíndice 3N hasta estrategias de marketing y rencillas personales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Candem sigue dando de Q copyright hablar. Y a nosotros, los chismosos, nos encanta que así sea. Porque el drama es nuestro combustible, la especulación superíndice 3N nuestra pasión superíndice 3N y el chisme nuestro pasatiempo favorito. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso. A mí me encanta traerles todos estos dramas y mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, copyright ¿creen que pasó superíndice 3 realmente entre Can y Demet? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me muero por leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright son fans de Candem, si alguna vez shippearon a esta pareja, y si aún mantienen la esperanza de verlos juntos. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus teorías conspirativas, lo que se les ocurra. Este es un espacio para el chisme libre y sin prejuicios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compau más menos UA. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayu copyright dándoles los mejores chismes, los dramas Moon S jugosos y las explosiones Moon S escandalosas del mundo del espectáculo turco. Porque AQU en su canal de confianza, el drama nunca termina. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo Chisme. Hasta la Superíndice 3 Sima. No se olviden de mantener los oídos abiertos, los ojos bien abiertos y la lengua afilada, porque el mundo del chisme nunca descansa. Y nosotros tampoco. Adiós Superíndice 3S, mis chismosos favoritos.